Estamos. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Vivir en Obra. Esto de las charlas que a veces son los viernes, hoy nos tocó un sábado a la mañana. Hoy nos toca hablar de nosotras, de conectarnos con nuestro ser y de ver qué nos pasó en alguna etapa de la vida. Así que aquí estamos con un tema muy interesante, que es, Pau, el cambio constante. Con André estamos como muy acostumbradas a esto, ¿no? A transitarlo, a transitar el cambio. Y bueno, le queremos hacer una pequeña introducción como para ponerlas en contexto de qué es lo que hoy queremos hablar. Muchas veces creemos que resistimos al cambio, porque no queremos avanzar, porque quizá no es eso. Quizá no resistimos al cambio en sí, sino lo que sentimos que podemos perder cuando algo cambia. Una identidad, una seguridad, una forma conocida de estar en el mundo, un lugar, una versión de nosotras mismas. En este episodio queremos llevar esta idea a nuestra vida personal. Mirar qué nos pasó frente a distintos cambios, cómo nos afectaron, qué partes nuestras se activaron y qué aprendimos en ese camino. Porque vivir en obra también es aceptar que estamos en construcción permanente, que cambiar no siempre es romper con todo, a veces es animarnos a revisar, soltar, cuidar lo que importa y construir una versión más verdadera de nosotras. ¿No, Poti? así es, el cambio te lleva a replantearte en qué momento estás y cómo querés afrontar lo que se viene. Y bueno, y es real esto no sé si el miedo, pero cuando te replanteas qué es lo que querés en el cambio, esto del miedo sí a perder tu identidad en ese momento, porque no sabes qué es lo que viene. Entonces, sí, eso. En esta época, aparte que estamos como, o sea, no sé si todos lo sienten, pero nosotras lo charlamos habitualmente, que está todo tan veloz, tan como que el contexto nos empuja, nos lleva, detenernos un ratito. Bueno, a nosotros nos gusta siempre tener estas charlas de detenernos y, y pensarnos y replantearnos y compartir para poder seguir adelante desde ahí, ¿no? Y bueno, vamos con la primera pregunta, que va a ser para mi amiga acá. Para Te las toca. dos. No, No bueno, te pero te hagas la toca primero. viva. Vamos las dos. A ver, querida Poti, ¿qué cambio en tu vida te llevó a detenerte, resistirte, replantearte? No porque no quisieras crecer, sino porque sentías que algo importante iba a ser diferente en tu vida. Bueno, pensando un poco, en realidad, durante toda la etapa de mi vida tuve millones de cambios. Lo charlábamos un poco con Pau antes de empezar a grabar de qué era el cambio para cada uno de nosotros y cómo lo planteábamos y cómo lo vivíamos. La verdad que he tenido, como todos en la vida, hemos tenido un montón de momentos en que te tenés que replantear y porque te viene un cambio arriba o porque vos querés hacer un cambio porque algo no te gusta o estás incómoda con algo. Y creo que uno de los, sí, es el cambio que más me marcó en la vida y que más me hizo crecer y replantearme y estar mal y estar bien al mismo tiempo. Fue cuando nos decidimos mudarnos a Estados Unidos en plena pandemia, fines del 2020, en noviembre, y llegamos a Indianápolis, un invierno crudo, plena pandemia, y tomamos la decisión de venirnos con Pablo solos, los dos, sin nuestros hijos. Y eso no solo fue fuerte y fue movilizador para mí, para planteármelo como yo lo quería tomar, sino también los comentarios de afuera que venían, que también tuve que estar.
era ¿y tus hijos no van a vivir con vos? ¿Y tus hijos se van a otra parte del mundo? ¿Y cómo hacen para, bueno, así, no solo tuve que yo replanteármelo de cómo yo quería vivir esta nueva etapa de familia, que somos súper familiares, súper unidos, y replantearnos esto de que mis hijos iban a vivir a Alicante, al mismo tiempo en que nosotros nos mudábamos y nos establecíamos acá en Indianápolis, en Estados Unidos, cómo queríamos plantearnos vivir en familia, no solo con mis hijos, sino con mis padres, mis hermanos, mis amigas, con toda la gente que queda cuando uno emigra. Pero es más normal el tema de cuando emigrás, el tema de decir, bueno, me voy con toda mi familia a un país, dejo a mis amigos, mis hermanos, mis padres, y empezás a vivir otra forma de relacionarte. Pero acá yo tenía que ver cómo quería relacionarme con mis hijos, que si bien ya eran adultos, porque Martina tenía en ese momento 18 y Bautista 22, era cómo relacionarme con ellos y no perder la cotidianeidad, que eso era mi mayor miedo, el perder lo cotidiano y perderme en las cosas simples de todos los días y, y de perderme las cosas importantes, como por ejemplo un cumpleaños, no poder viajar porque uno de los dos cumplía años, o yo cumplía años, o Pablo, y no podíamos estar los cuatro juntos. Entonces fue un replanteo grande de cómo queríamos, si bien no nos planteamos nunca no hacer este cambio, sí cómo queríamos afrontarlo. Y la verdad que encontramos distintas formas de vivir el día a día, los cuatro, más allá, o sea, me centro un poco en mis hijos porque es lo más, como diríamos, lo más normal del mundo, que seguís como conectado a tus hijos en cierta etapa de la vida hasta que, por ejemplo, se casan o no sé, o se van de tu casa por decisión propia. Si bien esto fue decisión propia de ellos, que no querían venir a vivir a Estados Unidos, pero mi mayor miedo era eso, el no perderme la cotidianeidad con ellos. Y, y no fue fácil. Y mi hija sufrió mucho más que mi hijo. Y yo estando lejos tenía que ver cómo podía como, ayudarla, apoyarla y que ella sintiera que yo estaba con ella. Si bien viajé un montón de veces, también la forma era videollamadas todos los días, mientras yo hacía, tendía la cama, lavaba la ropa, cocinaba, todo era videollamada con Martina para estar con ella y para acompañarla y para que se sintiera bien. Entonces fue fue un replanteo enorme. Sí. Quiero preguntarte, ¿eh? Sí. Antes que te me escapes de la situación que está, o sea, está buenísima como para explorarla, ¿no? Y me parece que son momentos donde mucha gente pasa, ¿no? Esto del despegue de los hijos, de hablar, porque ahí en lo que vos planteaste 1000 situaciones juntas, bien a tu estilo. O sea, cambiamos los dos de países. No solo mis hijos se van a otro país diferente al mío, todos emigramos. Pero en el momento a donde estabas tomando esa decisión, en el momento que vos y Pablo, ¿no? Y los cuatro, cuando empezaron como a gestar esta idea, ahí, ¿qué pasaba? ¿Cómo fue que lo fueron haciendo y asimilando que esta nueva forma era lo mejor? No, cuando se tomaron las decisiones, es como siempre tomamos las decisiones nosotros, adrenalina pura, sin mucho planificar y actuando. Uh-huh. Siempre nuestras decisiones fueron así. Entonces, yo no te puedo decir que en el proceso de tomar la decisión nos planteamos cómo nos íbamos a relacionar. No, fue aprender momento a momento cuando ya estábamos viviendo la situación. No somos, o sea, no planificamos. Si bien eso tampoco se puede planificar mucho, de cómo te vas a relacionar con otra persona cuando estás. ¿Y cómo se dio? O sea, ¿quién fue primero? ¿Qué fue lo primero que salió? ¿Quién se iba a No, dónde primero?
los chicos siempre se quisieron ir a Europa a hacer como un posgrado, o sea, terminar la carrera en Argentina y irse para donde sea, que no era principalmente España, pero era algún lado de Europa. Pero sí soñaban con tener un futuro en Europa. Por eso además Pablo sacó la ciudadanía italiana para que ellos pudieran tener libre acceso a donde quisieran. Y cuando se plantea esto de que a Pablo lo trasladaban para acá, para Indianápolis, estábamos todos conviviendo en casa porque ellos se habían Estaban tenido que todos en volver de... Argentina, Claro, claro. y en Argentina y en Gualeguaychú, pues se habían tenido que volver de la universidad que estaban en Buenos Aires, porque yo ya había pasado esa etapa de tipo nido vacío que dicen que había despedido a mi bebé, a Bautista, y Martina estaba en esa etapa de que se había ido ese año a estudiar a Buenos Aires. Entonces, ellos ya estaban armando su vida, estaban armando su futuro. Cae la pandemia, se bloquea todo, vuelven a casa, todos juntos. Y ahí es cuando tomamos la decisión, bueno, viene la idea del traslado de Pablo, entonces dijimos, bueno, nos vamos todos a Estados Unidos, los 4. Y ellos nunca quisieron vivir en Estados Unidos. No era un plan para ellos. Y ahí, para vos, cuando ellos dicen, no, no queremos ir a Estados Unidos. No, está bien. O sea, sí se los planteé, le digo, aunque sea vayan y hagamos los papeles, porque así tienen la green card, y de última después eligen si ustedes quieren Estados Unidos, España, ya los papeles de ciudadano italiano ya lo tenían. Entonces, fue más por el lado administrativo que yo les decía que vinieran, si bien me hubiera encantado que vengan, pero yo siempre, como mi mamá me enseñó, mi mamá siempre dice una frase hermosa y me encanta y siempre la tomo para mí, que ella siempre acompaña, nunca impone, nunca nos impuso nada, siempre nos dejó libertad para decidir y siempre acompañó el proceso, en el proceso de decisión y en el proceso de que ya estábamos como viviendo lo que habíamos decidido hacer. De hecho, cuando yo le comunico, mamá, en 3 meses me voy a vivir a Indianápolis, mi mamá, no, o sea, no estaba feliz porque éramos muy pegadas y le dolía mucho el que yo me fuera, pero sin embargo fue una genia acompañándome en todo este proceso. O sea, hizo que yo no sintiera ese dolor de dejarla a ella, porque lo hizo muy bien. Y yo aprendí eso muy bien de ella. Y siempre, siempre, si bien el proceso lo pasaba por dentro, siempre como que respeté las decisiones que tomaron mis hijos y siempre los acompañé. Y siempre ellos sabían de que si se equivocaban, podían volver. Entonces, siempre iban a tener lugar para volver. Entonces, es como que a mí me ayudó porque me dejaba tomar decisiones muy tranquilas, porque sabía que siempre tenía un respaldo, y creo que a ellos también, porque les fue muy bien. Tomaron la decisión, se fueron a estudiar a España, ya Bautista se recibió, Marti casi recibida, Bauti ya por casarse, o sea, es como que pudieron armar su vida siempre teniendo el apoyo nuestro y sintiéndose... Y ahí cuando vos, o sea, la familia, digamos, como que crece, para no decir se separa, que por ahí es el término, pero crece, porque es una etapa donde vos decís, los chicos ya eran más 20, y ustedes empiezan como matrimonio, empieza a transitar la adultez del matrimonio, ¿no? Sí. Ahí, ¿qué pasó con la pareja? O sea, ¿qué descubriste? ¿Descubriste algo nuevo? Eh, Esto que todos dicen, ¿no? Empezamos a vivir una nueva etapa de adultos a donde nos reencontramos con la persona que tenemos al lado, que por ahí por las actividades normales de la vida no dedicamos tanto tiempo antes. Sí. Bueno, eso vino por la soledad en la que te encontrás acá, en realidad, porque nosotros ya teníamos chicos grandes, porque nos casamos muy jóvenes, tuvimos hijos muy jóvenes,
Entonces la adultez de la pareja la habíamos empezado a vivir ya antes, porque Bautista ya no estaba, Martina estaba en su adolescencia, que viste que no te dan bola y que hacen su vida. Entonces ya ahí ya te empezás a encontrar. Cuando llegás acá, no solo se suma el que estás con tu pareja más, porque no están los chicos como alrededor, sino que además no tenés a nadie alrededor a 10.000 kilómetros de distancia cerca. 10.000 kilómetros. Claro, que te haga contención. Entonces ahí te volvés como pareja, amigo, sos todo, consejero, todo. Y no, y fue una etapa, es una etapa hermosa, que sí, eso sí, de crecimiento. Bueno, pero estoy hablando mucho yo. No importa. No, de mucho crecimiento, sí, de mucho crecimiento personal y en pareja, sí. Yo no soy la misma desde la que dejó a Argentina hace 5 años y medio. No soy, creo que tengo poco. Tengo mi esencia, pero he aprendido tanto viviendo esta experiencia. De hecho, yo buscaba estar, siempre lo cuento, yo buscaba siempre estar como en el día a día de mis hijos y también de mis padres, que es como lo que más sentís la distancia, porque las hermanas también las sentís a la distancia, nosotros somos muy unidas, pero las hermanas tienen sus familias, o sea, es como, yo con mis padres soy muy, muy pegada, entonces no me quería perder el día a día con mis padres y no me quería perder el día a día, eso de perderse, que querés estar en todas, viste, que a veces no se puede, pero quería estar presente, entonces me pasaba que yo me compraba unas galletitas, por ejemplo, sábado, o una torta para tomar mate, y les mandaba a mis hijos por Uber Eats o lo que sea, una tortita, una factura, algo, y era como que compartíamos ese momento, que no estábamos físicamente, pero virtualmente siempre nos sentimos muy, muy unidos. Entonces a mí Mirá qué eso me lindo lo hizo... que decís. Ahí quiero hacer una pausita cortita. Esto de cómo porque hablamos hace un ratito antes de empezar, que estábamos charlando sobre el cambio, hablábamos de esto que vos me dijiste, ¿cambio positivo o cambio negativo? Y que ahí dijimos, bueno, nada, depende cómo cada uno de nosotros se tome el cambio, ¿no? Y Ujú. yo te conozco y vos sos una persona que siempre le busca la parte positiva a la situación. Y fíjate qué maravilloso, cómo lográs lo mismo que vos hacías antes, cómo ante este cambio de escenario te ingeniás a hacerlo igual, ¿no? Y me parece que está buenísimo como tip, herramienta, vivir en obra, el cómo ante cambios de escenarios nosotros podemos llegar a sentir algo similar a lo que sentíamos antes del cambio del statu quo, en donde vos te haces una torta y le mandás a tus hijos eso, que lo hubiese, no, por la distancia no podés, pero se lo mandás para poder Sí. compartir igualmente el momento. Está buenísimo. Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante del cambio? Y creo que es lo que tenemos que por ahí resaltar, es la actitud que vos querés tomar frente a ese cambio. Si vos te negás y te encerrás y decís, yo no quiero, no puedo, porque esto es nuevo, porque me da miedo, porque no sé cómo lo voy a enfrentar, eh, no van a ser buenas experiencias que vivas. Entonces, si tu actitud es de negación o de frustración, te digo porque además, después capaz que lo charlamos, pero a veces el cambio no está asociado siempre a cosas buenas. Eh, si tu actitud no es de decir, sí, me enfrento al cambio y quiero que esto sea algo positivo y tomarlo como un aprendizaje, la vas a pasar mal. O sea, es así, si no decís, Sí, totalmente porque de acuerdo. el cambio siempre viene, aunque sea una decisión que hayas tomado, pero ese cambio siempre viene como, te trae otros cambios que no estabas esperando. Eh, y bueno, y la realidad es que este cambio no fue todo hermoso, estrellas y nubecitas rosas,
hubo un proceso larguísimo de estar súper, súper deprimida, yo le llamaba los viernes de llanto, pues los viernes me daban ganas de llorar porque extrañaba todo lo que no tenía y me sentía sola. El primer año fue terrible, eh, pero vas aprendiendo y yo decía, bueno, pero yo elegí estar acá y yo quiero vivir esta experiencia, entonces, ¿cómo lo hago para que esta experiencia sea una buena experiencia y no un recuerdo malo y amargo? Y bueno, y uno cambiando la actitud y tratando de hacer, y después, bueno, haciéndome amigas y todo eso, como que cambias y podés empezar a disfrutar del proceso y del camino. Qué lindo, me encanta. Me encanta Pero bueno, escucharte y nada, y me parece que es súper valioso esto de lo que siempre decimos, ¿no? Que es un poco por qué se formó Vivir en Obra, de contar anécdotas que puedan nada, inspirar y escuchar cómo a otras personas pasan por cosas que nos pasan a todos y cómo se encara de diferente forma. Porque al principio empezamos hablando del cambio y vos me decías, oh, pero a mí no me cuesta el cambio. Y dijiste, ahora cuando estábamos hablando, dijiste, es que yo no planifico, yo me lanzo y después, bueno, me enfrento a eso que viene y esto de me voy construyendo ante esto que me va pasando. Pero que tenés algo también esto como muy rico, que es esa actitud tan positiva, que más allá que tengas esos viernes o hayas tenido esos viernes de llanto, sabías que después de ese llanto, que es necesario también, la etapa de esta de duelo y de aceptación de lo que me está pasando y de conexión con la emoción, está bueno para poder eh, como desahogar o desagotar eso que tenés adentro para que después te puedas llenar con otras cosas, ¿no? Y es esta etapa que total, estás pasando ahora. Está total, buenísimo. total. Y está bueno también el que también lo cambié, el disfrute de cuando estoy, los momentos lindos, o sea, o vienen a visitarme o yo voy a España, o mis padres que me acaban de avisar que vienen en 3 semanas y que estoy ¡Ah! ¿En feliz. serio? Sí. Es como que yo los disfruto y los exprimo, porque sé que después no los tengo. Entonces, como que cada momento que vivo con las personas que yo quiero estar, o por ejemplo, bueno, nada, después, Una sorpresa que tenemos, que no podemos decir sorpresa. todavía. Em, Me pasa eso, que disfruto las cosas de otra manera, las vivo 100%. Si bien siempre viví las cosas 100%, pero viste que la cotidianeidad te lleva a como hablar, no sé, a valorar otras cosas. Y ahora yo exprimo a la gente que tengo al lado, los exprimo. Mm, Vivo las cosas más intensas, pero qué más lindo. conectadas desde el corazón. Y también te veo, algo que he estado dando vueltas en estas últimas semanas, es esto de la velocidad con la que estamos viviendo, con la que se vive, con el contexto, con esto de la tecnología, la IA, y bueno, ya entramos en otro, nos metemos en un contexto más mundial. Eh, y vos que sos una persona, o eras una persona así como acelerada, como te veo como mucho más esto que estás diciendo. O sea, cómo este aprendizaje de vida hizo que te frenaras y empieces a disfrutar como los momentos que se te van presentando. Está buenísimo. Sí, es real, es así, me veo igual. Mm. Me veo igual y me veo, y después pasamos a vos porque me interesa también saber de vos, pero es como para cerrar mi primera etapa de cambio, eh, que también igual los astros me lo dijeron, que este año iba a ser un año de mucha relación con pares y en la parte laboral y por ahí afectiva también, pero como de hacerme un poquito al costado y tratar de negociar o de no imponer, ¿sí? Porque yo muchas veces imponía, porque yo pensaba que lo que yo hacía nadie lo podía hacer mejor que yo. Y la verdad que eso también aprendí que no, que podemos complementarnos, que lo he encontrado en vos, que, o sea, que podemos trabajar como equipo y la verdad que tenemos por ahí a veces visiones totalmente distintas
y cómo nos podemos interrelacionar y sacar un buen trabajo y algo, un buen fruto de nuestra relación. Y eso también me pasa, que bajé cambios en cuanto a lo que es las relaciones con mis pares, y a poder negociar y escuchar más. Eso también. Y creo que también viene de un proceso de escucharme un poco también, que era lo que quería. Y eso te lo da también un poco la pausa, ¿no? O sea, esto de poder desacelero y voy sintiendo más qué es lo que me hace efecto. O sea, si yo hago A, consigo B, sino cuando uno está con mucha velocidad no se da cuenta. Total. Y esto que dijiste lo hicimos antes de empezar el podcast, que estábamos viendo el tema que íbamos a tratar, y trajimos un planteo y en relación a lo que a las dos nos hizo sentido, se reconfiguró y está buenísimo que podamos actuar de esa forma, porque lo que vos decís, se potencia el fruto, no es una Total. mirada, sino son dos Es que miradas. para eso estamos, para eso nos relacionamos, pues si no, hago un podcast yo y vos otro y listo. Tal cual, tal Es cual. así, Sí, está muy hermoso, bueno, muy hermoso, bien. hermoso, hermoso. Bueno, a ver, contame Bueno, vos. ah, ya no sé qué contar, o sea, ya no sé contar. En realidad tenía un tema, pero no sé, tengo otro que es el que atraviesa mi vida, que ya lo recontra conoces de memoria. Y cuando te escuchaba, yo decía, Dios mío, lo que es la vida, ¿no? Porque las dos tenemos como vidas muy de mucho cambio, mucho, 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 mucho. Porque vos dijiste, yo no lo planifico. Y yo un poco sí, soy un poco más mental que vos, pero hubo momentos, por ser mental, y miren lo que les voy a traer, por ser tan mental, la vida se encargó de decirme, no, querida, ¿sabes qué? Está todo bien, pero esta planificación de libro y de perfección, no es así. La vida no es esto. Y, y se encargó de hacerme aprender a la fuerza, porque yo era muy metódica, muy dedicada, muy perfeccionista, de tener todo bajo control y me salía muy bien. Entonces, cuando uno más se resiste, digamos, al fluir, más el sopapo viene mucho más grande. O sea, el golpe viene mucho más grande. Y tuve muchos momentos de adaptación al cambio, muchos, 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 pero dos que son así como muy fuertes. Yo soy así como vos también, venimos como de familias parecidas, muy familiares, de que nuestros padres están atrás nuestro, por suerte, o sea, tuvimos esa oportunidad de Sí, ser como, estar contenidas. Y, y se me fue la idea. No, esto de, bueno, de estar muy contenidas y demás, en una estructura, pero yo era mucho más mental y vos eras mucho más impulsiva. Y hubo dos momentos grandes, grandes en mi vida, o sea, hubo muchos, pero dos, que fue cuando yo tenía una hija, que es Valentina, mi primera hija, siempre lo cuento, ya se saben de memoria el cuento. Valen, que tenía 1 año y yo quedo embarazada de mi segundo embarazo. Y fue un embarazo que no estaba preparada, no lo estaba buscando. Entonces, cuando nos enteramos y dijimos con mi esposo, bueno, se adelantó el segundo, tampoco va a ser tan grave, 1 año, menos 2 años, 2 hijos, bueno, porque aparte Valen era muy buena. Y cuando nos enteramos que teníamos mellizas. O sea, ese fue como el primer gran cambio de la vida, el primer cachetazos. gran cambio. De repente, en 1 año y 8 meses, yo tuve 3 hijas. O sea, nosotros tuvimos 3 hijas. O sea, algo impensado. Cuando yo cuento esto, no sé qué cantidad de gente en el mundo en 1 año y 8 meses tiene 3 hijos. Y bueno, nada, y eso sí, fue algo que me cayó y nada, y lo tuve que barajar. Ese fue un gran, gran, gran cambio impuesto por la vida. Pero en los momentos más difíciles de mi vida, yo aprendí, no es que, o sea, no es que lo tenía, sino lo aprendí a la fuerza de qué me traía eso, ¿no? O sea,
¿para qué estaba llegando eso a mi vida? ¿Qué era lo que yo tenía que aprender? En ese momento no lo veía, tenía 31 años cuando tenía las Meshings, no, 32, cuando tenía las Meshings. Pero después me di cuenta que esos golpes fuertes, y yo las amo, las adoro, me adoro mis 3 hijas, pero nada, objetivamente, yo cuando hablo con ellas, digo, no eran ustedes, o sea, era objetivamente la situación que estaba pasando. Eh, Dije, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y lo que me di cuenta era que eso, la vida me lo estaba trayendo para que yo, primero para que descontracture, para que fluya, para que vea que ante lo que se me presentaba era cómo me adaptaba, porque yo venía de una carrera profesional muy eh, planificada en organizaciones grandes, y como mi visión de ese momento, muy de joven, era hacer carrera profesional en una organización, una multinacional y demás, y de repente tengo 3 hijas chiquititas y yo muy madraza, en donde vi que eso no era compatible. Entonces, ante un gran plan mío, que era hacer una carrera en una multinacional, ese plan me estaba cambiando, que era como muy importante en ese momento de mi vida. Y cómo era la forma que la vida me haga aprender eso, que yo creo que lo tenía que hacer ese cambio. Era tocándome otro punto fuerte, que era la maternidad, porque yo soy muy madraza y obviamente que eso iba a ser más importante que el resto, que para mí el trabajo también es mega súper importante. Y en ese momento tuve que agarrar el timón y virar y salir, replantearme mi carrera y qué era lo que iba a hacer, porque no lo estaba pudiendo hacer aparte. Con 3 bebés no estaba pudiendo seguir A ver, adelante. te hago una pregunta, Y te corto en sí, el medio. a ver, dale. Vos decís, yo era muy madraza. ¿Vos siempre quisiste ser muy madraza o lo aprendiste en el camino también? No, no, no. Sí, más allá de que Porque decís esto de que también tú tenías como un punto muy claro de que era crecer en organizaciones que a veces no es sí, compatible con la madraza. sí, no, ¿Eso lo sí. aprendiste O sea, o...? lo descubrí cuando tuve mis hijas, ¿no? Antes no lo sabía porque no lo conocía, pero sí cuando las tuve a ellas tuve muy en claro que ellas eran lo más importante. Y yo tengo algo, que soy Capricornio con luna en Cáncer, es como muy contraste eso. Capricornio, si ustedes ven algo de astrología, lo rige el trabajo y la disciplina. Y yo soy re así, como me encanta trabajar, o sea, me apasiona trabajar. Yo lo que hago laboralmente le pongo el corazón, toda mi energía y demás. Pero la luna en Cáncer es la familia. Entonces, tengo como esos 2 puntos muy, muy fuertes. Y vos, André, que me conocés, sabés que esos 2 puntos son muy fuertes en mi vida. Y nada, y en ese momento tuve que elegir por qué, por dónde iba. Y elegí mis 3 hijas, que eran 3 seres inocentes que me tenían a mí en este mundo nada más. Y Sí, bueno, nada, y eso fue un gran enfrentarme a una situación que vino afuera, porque yo algo no que no querías. la Ujú. planifiqué, y ante eso tuve que virar y ver cómo hacía. Pero no después en el transcurso, ahora mis hijas tienen las más chicas 19, en el transcurso de mi vida, cuando yo me pude como volver a estabilizar, siempre retomé la otra parte que para mí era importante y fui viendo cómo hacía para que eso, mantenerlo, no hubiese sido de la misma forma que antes lo tenía planificado, sino mantenerlo hasta que pude volver a, a encararlo como a mí me gustaba. A mis 40 cortitos, que debe haber sido 41 años, yo estoy formada en ciencias económicas, eh, y soy contadora y licenciada en administración, y mi carrera laboral estaba relacionada con las ciencias económicas, pero yo me daba cuenta que a mí me gustaba mucho más, algo más, o sea, más mirado desde arriba, más de gestión, más de, no tan operativo, eso sí lo sabía, pero a mis 40 cortos me di cuenta que me gustaba mucho lo que estaba relacionado con la gente, con las personas, con las culturas organizacionales, con todo lo que era más humano. Pero en ese momento yo me hice esta pregunta:
dije, si yo tenía, mis hijas eran 10 años, más o menos, entre 10 y 12 años, y estaban en un momento donde ellas me necesitaban mucho como mamá todavía, física y emocionalmente. Y como me conozco y sé que yo tenía que estudiar, porque yo soy muy de formarme, tenía que formarme para darle un viro a mi vida, un viraje a mi vida. En ese momento, y ante esto, que me estaba como compitiendo, digamos, en la maternidad o mi gran deseo de desarrollarme laboralmente, porque yo me estaba desarrollada, pero no estaba al 100, estaba como ahí, como manejándolo, digamos. Em, y en ese momento dije, bueno, ¿qué hago? Me empiezo a formar para lo que yo, este giro que le quiero dar a mi vida profesional, pero eso va a competir con mi maternidad hoy. Y las dos cosas eran importantes, pero yo amo ser madre. Y dije, y el ser madre más full es ahora, no es dentro de 10 años, porque en 10 años ellas van a volar. Y en ese momento dije, en mis 40, que eran lo que a ellas les faltaba para terminar el secundario, yo elijo que el protagonista en mi vida sea la maternidad. Porque, y lo hice conscientemente esa elección, fue una elección a donde realmente fue consciente, más allá que a mí la vida profesional me encanta. Y dije, todo este desarrollo lo voy a hacer post 50. Y dije, si me pasa algo, si me muero antes, o sea, si no lo puedo hacer por X razón, no importa, porque mi elección está siendo consciente. Eso fue un hito en mi vida muy importante que me conectó con la tranquilidad también de esta elección tomada como con cuerpo y alma. Y, Sí. y ahí es como que dije, no, esto lo dejo para más adelante. Y realmente gracias a la vida que lo pude hacer, seguí esa elección y fui mamá al 100, trabajaba, pero no como ahora, digamos, no con la dedicación de ahora. Fui mamá al 100 y a mis 40 largos empecé a formarme en esta nueva Paola, para ser esta nueva Paola que estoy siendo hoy a mis 51. Y eso que pensé lo pude hacer. Y esto viene en relación a lo que estábamos diciendo del cambio, que muchas veces te presentan las cosas y está bueno esto de frenar, como te pasó a vos, veo el escenario y elijo conscientemente para estar eh, más acorde a lo que siento, ¿no? Y no sentirme que estoy siendo como infiel a mis sentimientos, a mis emociones, a lo que realmente quiero ser. Porque si lo haces en automático y vas hacia adelante, puede haber un momento de arrepentimiento en donde diga, che, yo tendría que haber hecho tal cosa y no lo hice. Entonces, esto Tal de cual. cuando estás en esos momentos de turbulencia, frenar, mirar y ver cuál es la mejor decisión en relación a vos, ¿no? Sí, aparte, pensar en que no tenemos otra vida, es esta. O sea, digo, depende de las creencias de cada uno, ¿no? Conocida, conocida tenemos Conocida esta. no, Después, exacto. Después puede pensar el que quiera que hay otras vidas y el que no, no, y está perfecto. Pero las oportunidades son ahora. Entonces, por ahí a veces, yo viéndolo desde mi parte de que soy impulsiva y qué sé yo, pero hay que pensar qué es lo que queremos realmente, porque no tenemos otra oportunidad, es ahora. Es, si no tomas, si estás pensando en, hago esto, no lo hago, y si hago esto implica que tengo que hacer ciertos cambios, bueno, pensalo bien, porque es esta tu vida y no vas a tener otra oportunidad. Entonces, tal esto que cual. vos decís, ¿qué quería hacer? ¿Madre 100%? ¿Quería dedicarme a mis hijas? ¿O quería priorizar la carrera profesional? Fue una decisión que tuviste que tomar y espectacular que la tomaste consciente. Que no importa si tomaste ser madre o crecer profesional, no importa, lo que te hacía más feliz en ese momento. A vos te hizo más feliz en ese momento ser madre. Y espectacular porque fue consciente y fue una decisión tomada por vos y decís, y con esto soy feliz. Es súper importante eso de frenar y decir, bueno,
tomo esta decisión y la tomo así. Me encanta. Sí, sí. Está bueno porque te da tranquilidad. Eso es lo Y que no te te da. da reproches, eso, vos no te vas a Ujú. reprochar. Mirá, me dediqué a mis hijas 5 años full y ahora no porque me dediqué, pero porque quise. Y como vos decís, Porque lo si no elegí. podía desarrollarme profesionalmente por X motivo, no me lo iba a reprochar, porque yo elegí ser madre. Está perfecto, está buenísimo, Mm, sí, está está bueno. hermoso. Y otra cosa que a mí, con el crecimiento, ¿no? Porque tengo 51, los palazos más No grandes que se tuve en mi notan, querida, vida, no se notan. amiga, Soy amiga. eh, los palazos más grandes que tuve en mi vida, la vida también me enseñó a ver que habían venido para algo. Bueno, yo soy como muy espiritual, entonces siempre le busco el para qué está esto en mi vida, qué me está queriendo enseñar esto en este momento, cuando tengo algo así que me desestabiliza. Y eso también me enseñó a que verlo de esa forma es como, es más, te da más paz, porque más allá de que tengas un lío y te sientas mil emociones, triste, enojado, lo que sea, si le empezás a buscar qué tengo que aprender de esta situación, más allá que no lo veas en ese momento, Sí, sabés que esto es por algo y que vas a salir transformado de ese torbellino que estás pasando en ese momento. sí, es así, tal cual, es así, comparto 100%. Mm. Así que bueno, tendríamos creo 1000 anécdotas más para contar de cambio, Millones, de, pero bueno, creo pero que bueno, estas son, este puede ser podemos dejarlo porque tenemos más, más fuertes en nuestra vida, pero por ahí podemos hacer el capítulo 1 del cambio y guardarlo exacto, para, y para ¿no? otros, porque aparte no lo dijimos en realidad, pero esta charla del cambio vino a raíz del libro que estamos escribiendo y que hay una parte en ese capítulo que habla de un cambio importante que nosotros hicimos. Que lean el libro, lo van a tener que leer en el libro para enterarse, pero bueno, no, un cambio muy importante que hicimos de universidades, de ciudad, de todo. Y entonces surgió esto de la charla entre nosotras del cambio y además cómo lo vimos ese cambio a esa edad que teníamos 19 años. No Sí, teníamos 20, 19 años. Entonces, y cómo cada uno en distintas etapas de la vida, cómo va afrontando ese cambio y cómo lo va pasando por el cuerpo y todo. Así que creo que quedan un montón de temas para hablar sobre el cambio, temas o aristas del cambio que podemos seguir haciendo o ampliando en distintos capítulos. Está buenísimo. total, porque somos dos personas que vivimos en constante cambio y lo buscamos. Entonces, eh, al buscarlo, y no significa que, ay, qué fácil que lo estamos afrontando. No, no, o sea, me parece que en eso nos parecemos, que conectamos con lo que queremos y, y vamos hacia eso. O sea, Ujú. vamos hacia eso. Y ese ir hacia eso, ese camino, eh, no es nada fácil. O sea, es No, pasar por subir, bajar, decepciones, alegrías, frustraciones, gratificaciones. O sea, subirnos a una montaña de adrenalina, pero que está esto que veníamos hablando recién, que está muy ligado al mm, deseo y al propósito que tenemos cada una de nosotras en nuestra vida, ¿no? Y esto creo que es de vivir apasionadamente conectadas con lo que nos gusta. sí, total. Eso es lo que estaba pensando mientras vos hablabas, de que esto que pasamos, que vos decís, fueron sufrimientos, lo pasamos por el cuerpo, nos reímos, lloramos, sufrimos, pero lo estamos recordando con una sonrisa en la cara. Entonces, Mm, ¿pero por sí, qué? Porque fueron decisiones tomadas conscientemente. Y sabemos que toda decisión y todo cambio va a implicar un montón de aspectos que no nos van a gustar, pero estamos contentas de lo que pasamos, aunque hayamos sufrido, porque fue algo tomado por nosotras. sí.
Aunque el Sí, cambio haya venido de arriba, digo, siempre la actitud frente a lo que te viene, ¿sí? sí, totalmente. O sea que es una reversión, estamos como reversionando el significado del cambio, de sacarle un poco ese peso de, porque muchas veces, no sé, te va a pasar tal cosa. Y uno, nada, lo normal o lo más común es, o sea, es me cierro, es como que no, me Sí, resisto, no quiero salir de esta situación porque, pero esto de abrirse, ¿no? Es como una invitación a la apertura, al menos de estoy acá, así como encerradita, no quiero, de al menos ir abriendo, no sé, como un ojito, sí, a ver qué me puede traer esto y qué positivo puede venir mm, y qué cosa nueva, porque como vos dijiste hace un ratito, tenemos una vida, conozcamos al menos, entonces tratemos de vivirla, la tenemos acá, adelante. Y eso me parece que nos trae el cambio, ese condimento de diversión y de alegría, si es lo que resaltamos, ¿no? Al momento de claro, enfrentarlo. exacto, sí, sí. Es como cuando sos madre eh, y vas a tener a tu bebé y toda esa etapa del parto no es nada gratificante, no es nada lindo. Y sin embargo, los recuerdos que tenés son los mejores y siempre contás con una sonrisa. Eh, es como algo así, que te quedan Qué las buena buenas partes. metáfora que traes. Qué buena metáfora que traes, porque sobre todo, fíjate, vos estás diciendo el transcurso de, pero el antes. Yo me acuerdo que antes me pasó, antes que nazca Valentina y antes que nazcan las Mellis, me pasó lo mismo. Con mi esposo, bueno, eran los dos, y yo decía, va a venir otra persona antes de conocerla. Y está buenísimo porque esto me parece que es un súper buen ejemplo de esto, de enfrentémoslo porque lo que viene es mejor si lo sabemos mirar así. Yo me acuerdo que decía, pero ¿me voy a acostumbrar a una persona nueva en mi vida? Si nosotros dos estamos tan bien. Y cuando nace Valen, nada, obviamente nuestra primera hija enseguida, o sea, Sí. nos enamoramos de ella. Pero lo mismo nos pasó con nuestra segunda y tercera hija, porque ya estábamos tan bien los tres, che, y voy a tener ¿Para dos qué? más. ¿Y cómo va a ser esta adaptación? Sí, tal cual, Sí, tal cual. total. Es así. Bueno, hermoso cierre Bueno, entonces con esto. ay, sí, hermoso, hermoso, hermoso. Y lo dejamos abierto Eh, como para cierre así, lo dejamos abierto para otros capítulos y para seguir charlando un poco de esto de los cambios. Total, y hago como una última reflexión de cierre así, que quizás cambiar no sea dejar de ser quienes somos, quizás sea animarnos a mirar qué parte nuestra ya cumplió su ciclo y qué parte necesita ser cuidada y qué parte nueva está pidiendo un lugar para poder entrar y hacernos esto, ¿no? De vivir la adrenalina de esta vida que estamos transitando. Porque la resistencia también habla y aprender a escucharla puede ser una forma más amorosa de seguir construyéndonos. Hermoso, muy lindo. Besos. Bueno, gente, besos, hasta la Gracias por próxima. estar. Hasta la próxima.